Listo, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, lo escuchamos. Puede iniciar en cuanto lo desee. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes esta mañana para platicar sobre distintas sentencias de la Corte Interamericana, así como las opiniones consultivas que ha formulado y que han tenido un impacto en la democracia. Un saludo muy afectuoso para la Escuela Judicial Electoral, principalmente para su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Igualmente un saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que siempre pone una especial atención e interés por estos cursos de alta especialidad para todos ustedes. Y por supuesto una disculpa por los problemas de conexión que tuvimos esta mañana, pero ya estamos listos para iniciar nuestra charla. Me da mucho gusto saludarte, Gaby, muy buenos días. Dani, ¿cómo estás? José Alfonso, muy buenos días. Gracias a todos y todas los que se están conectando en este momento y sobre todo a los que van encendiendo sus cámaras para saludarles personalmente. La clase anterior estuvimos platicando y si me lo permiten las personas que estuvieron presentes en esa charla, pues retomar un poco algunas ideas importantes para aquellas personas que se están conectando por primera vez a este diplomado. Bueno, a este módulo en particular. La clase anterior estuvimos hablando sobre, primero que nada, entender que la Corte Interamericana forma parte de un triángulo de organismos internacionales del sistema interamericano, como es la Comisión Interamericana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana. Esos tres organismos forman parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Dentro de esta Organización de Estados Americanos, por lo menos se entiende dentro de esta región latinoamericana, se aprobó la Convención Americana. Y esa Convención Americana tiene, digamos, o representa este receptáculo de el ADN del ser humano de esta región. Es decir, las esencias que nos distinguen de otros seres y que más allá de los rasgos físicos o biológicos, pues hay esencias connaturales que nos pueden representar de muy buena manera quiénes somos, cómo somos y qué es lo que nos interesa como sociedad, ¿no? Hacia dónde se dirige esta sociedad. Así que, bueno, el concepto de los derechos humanos que va surgiendo desde o a partir de la concepción de la limitación o de la restricción del poder fáctico, del poder de hecho, del poder más fuerte, y sobre todo, pues ya después en cuanto a la limitación del poder público. Así que los derechos humanos tienen esta característica natural de poder ser una limitante a el ejercicio arbitrario del poder público. De esta manera, entendemos que los derechos humanos deben de constituir el motor de la vida diaria de los gobiernos. Así que si bajo esta premisa se entienden así este concepto de los derechos humanos, cuando hagamos un análisis de los mismos, siempre tenemos que tener una visión dual del concepto, el conflicto, el contenido o límites que están relacionados con el derecho humano respecto del cual estamos analizando. Y esta doble visión está relacionada, por un lado, con el ejercicio mismo del derecho humano y, en segundo lugar, la obligación connatural que representa para el Estado la protección de esos derechos. Es decir, un análisis del derecho humano no puede escapar de esta visión dual. No podríamos tener solamente una visión unilateral o parcial porque entonces no alcanzaríamos a entender verdaderamente los alcances de este derecho humano. Así que por un lado tenemos que analizar cómo se lleva a cabo este ejercicio, ¿no? Cómo logramos que la libertad de expresión, por ejemplo, sea una
podamos desarrollarla de una manera mucho más efectiva, más eficiente, y podemos hacer un recorrido histórico sobre lo que entraña justamente este concepto, pues que va desde la posibilidad de entender, de comprender un fenómeno social y después generar una opinión acerca del mismo. Pero esta posibilidad de emitir esta opinión puede ser pues a través, históricamente lo hemos visto, a través de la imprenta, a través de la pintura, a través del arte, de distintos tipos de expresiones, o ahora incluso en redes sociales o plataformas digitales. Y por otra parte, pues está el cómo accedo a los medios para poder difundir este pensamiento crítico, como pues en su época lo fue el papel, ¿no? Hoy podemos hablar que tiene que ver con el acceso al Internet, por ejemplo, y desde el punto de vista de dónde obtengo la información, pues también abarca varios conceptos la libertad de expresión. ¿Como cuál puede ser? Bueno, pues el tener la posibilidad, primero que nada, de tener acceso a la información. Segundo, que este acceso a información esté clasificada, esté sistematizada, que tenga yo los medios o los recursos para obtener la información, o bien, ya en últimas etapas, en que las propias autoridades suban la información a sus páginas oficiales sin necesidad de que nadie las esté solicitando. Bueno, como vamos viendo en el desarrollo de la sociedad y de sus propios requerimientos, se necesita justamente que el Estado lleve a cabo un conjunto de actividades para poder darle ese soporte que requiere el derecho humano. Así que no solamente se trata de cómo lo ejerzo, sino además cómo el Estado tendría que contribuir, primero que nada, al respeto de ese derecho humano, segundo, al establecimiento de las condiciones necesarias para que lo pueda yo desarrollar, tercero, establecer herramientas jurídicas para que en caso de que se restrinja ese derecho, pueda yo acudir ante los tribunales, es decir, a través de medios de impugnación o algún procedimiento para que se pueda liberar esta dificultad y que yo pueda llevar a cabo de mejor manera este derecho fundamental. Asimismo, no solamente se trata de el establecimiento de estas herramientas de acceso a la justicia, sino también requiere la intención e intencionalidad con la que el Estado realmente quiere proteger justamente la libertad de expresión. ¿Y esto qué implica? Pues que el Estado tiene que echar a andar toda su maquinaria estatal justamente para poder defender estos derechos. Y ahora, a partir de la reforma al artículo primero constitucional de 2011, pues adicionalmente se requiere que el Estado ponga en un nivel superior justamente a ese derecho humano. ¿Y esto qué implica? Bueno, subir al siguiente nivel, esto es maximizar. ¿Qué significa ello? Bueno, pues que no podríamos tener un retroceso justamente en los contenidos, alcances, límites de los derechos humanos, sino que siempre tenemos que mirar hacia adelante y cómo protegerlos. Aunque en realidad, bueno, hay muchas teorías que también señalan de la posible regresividad de un derecho fundamental en términos de los intereses generales de la colectividad o de los intereses legítimos que pueda tener el propio Estado. Este es uno de los primeros anclajes que estuvimos analizando en la charla anterior. Y el segundo punto, pues, es entender que en la Corte Interamericana, al igual que las otras cortes, en este caso, una justicia sustitutiva. ¿Y esto qué implica? Bueno, lo que no implica principalmente es que sea una instancia superior del conocimiento de algún caso, sino se trata de un nuevo juicio en donde se demanda o denuncia a un gobierno o a un Estado precisamente por la vulneración de los derechos humanos, ya sea que los haya ejecutado esta violación o simplemente que con el transcurso del tiempo pues haya tolerado que se hayan mantenido el estado de cosas en ese tipo de violaciones. Por ejemplo, con una indebida investigación,
ya después de varios años que pasó ese delito, como podremos pensar como una desaparición forzada, por ejemplo, que se cometió en los años 70 y que, bueno, hoy en día todavía se sigue denunciando, demandando ante esta Corte Interamericana. ¿Y esto entonces qué implica? Bueno, pues implica que este es el gobierno que estará siendo demandado y a pesar de que señalen que en otras épocas fueron cuando sucedieron estos hechos y que este gobierno, que es un gobierno democrático, no podría permitir una situación de esta naturaleza, lo cierto es que la propia Corte Interamericana entiende que de mantenerse las cosas así implica que el Estado ha sido tolerante y que no ha puesto, digamos, el empeño necesario para descubrir realmente qué sucedieron en ese tipo de delitos, como por ejemplo podría ser ahora en el caso Ayotzinapa, por ejemplo. Así que la justicia internacional es una justicia de sustitución. ¿Esto qué implica? Pues que viene a sustituir justamente a estas autoridades mexicanas o de cualquier estado que forme parte de la OEA, que no haya cumplido con la chamba que realmente le corresponde para el acceso e impartición de la justicia en términos generales, ¿no? El acceso a la justicia pues implica desde que se presenta una demanda o una denuncia, que la gente del Ministerio Público lleva a cabo o abre su carpeta de investigación, lleva a cabo una investigación seria, profesional, y que pone esa carpeta en su momento, ahora bajo el nuevo sistema penal, ante un juez de control que en su caso determinará la vinculación a proceso o no, y por supuesto pues da la apertura del juicio como tal, del juicio penal, ya sea en esta materia o en materia civil o laboral, etcétera, en cualquier materia que está relacionada a ese derecho humano que se intenta proteger o garantizar. Entonces, lo cierto es que esa justicia, lo ideal es que no entrara en funcionamiento. ¿Por qué no? Pues porque eso significaría que la justicia en México, por lo menos, cumple con estos estándares internacionales y que no es necesario que tengamos que acudir a ella. Sin embargo, bueno, pues cada vez vemos que es más frecuente el llegar a estas instancias internacionales porque, bueno, pues se tiene una visión diferente de cómo deben de protegerse los derechos humanos y sobre todo porque cuando se entiende que los jueces o el sistema de jueces no tiene la independencia de los otros poderes que se necesita, dado que el propio poder ha fracturado el frágil equilibrio que existe entre los mismos, pues lo único que obtendríamos sería corrupción e impunidad por parte de los jueces y la nula defensa de ese sistema de derechos humanos que nos distingue justamente de otros seres vivos aquí en por lo menos en esta región. De esta manera, bueno, este segundo anclaje, segundo punto que comentamos en la charla anterior, tiene que ver con el concepto de justicia que sustituye, que viene a buscar, a remembrar, ¿no? Que viene a recordarnos justamente de qué se tratan los derechos humanos. El tercer punto que analizamos en esa charla tenía que ver con los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana. Y esas resoluciones se pueden dar a través de casos contenciosos, es decir, donde hay una intervención ya directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, donde las víctimas o familiares de las víctimas tienen que agotar todas las instancias judiciales en México y una vez que concluyen estas, al no haber encontrado satisfechos sus intereses en la defensa de los derechos humanos para ellos mismos o para sus familiares, pues entonces tienen que acudir justamente a estas instancias internacionales. Digamos que conforme han pasado los años, cada vez es más frecuente que se pueda asistir con, digamos, con despachos especializados en litigio estratégico, que ya tengan un expertise justamente en llevar asuntos ante la Corte Interamericana. Y bueno, finalmente, como dijimos, tiene que pasar por la comisión. Esta comisión, digamos, tiene una lógica de ser, porque de su participación, porque ella es la
denuncia finalmente al Estado mexicano o a cualquier Estado que considere que ha violado los derechos humanos o que por lo pronto tal vez ha ido tolerando esa violación. Y no necesariamente son las víctimas ni los familiares de las víctimas, porque hay un desequilibrio brutal entre el sujeto denunciado, que es el gobierno, con lo que ello implica, ese poder, el ejercicio del poder, tener a su disposición cientos de abogados, recursos económicos, millones y millones de pesos en recursos económicos, presiones, la prensa, la intimidación, el ejército, todo el aparato estatal para lograr que no lleven a cabo una sentencia condenatoria, ¿no? A nadie le interesa aparecer como un país poco democrático, ¿no? Bueno, pues es evidente que ante este desequilibrio brutal que existe entre un Estado y la víctima, tiene que entrar en funcionamiento alguien que tenga más o menos un peso específico y que pueda darse, como dicen, un tirito ahí con ese Estado, con ese gobierno, y que en este caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene recursos, tiene exposición mediática, tiene organizaciones que colaboran con ella, tiene sondeos, ¿no? Y tiene, digamos, ese tiempo para poder sentarse a preparar una denuncia y a llevar a cabo todo un juicio ante la Corte Interamericana. Por eso es que en el diseño institucional, quien aparece como sujeto, como parte de un Estado, pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y decíamos que esta posibilidad de que, o esta fuerza que pueden tener las resoluciones de la Corte Interamericana, pues se da principalmente bajo dos herramientas o dos instrumentos. El primero, que ya de alguna manera ya comentamos, y tiene que ver con digamos, con el procedimiento que se instaura en contra de un Estado para demandar. Ese, digamos, sería como el primero. Las resoluciones que son emitidas, pues llevan una vinculación directa, pues sí, porque pues esta vinculación, el Estado o el gobierno, en el caso del gobierno mexicano, aceptó que aceptó a los organismos que eran necesarios para poder llevar a cabo este procedimiento de justicia internacional. Así que, bueno, bajo esta idea, si un Estado es demandado y es condenado, pues evidentemente tiene que cumplir los efectos o los alcances de esa sentencia. Y sirva como ejemplo el caso, dos casos que abordaremos un poco más adelante con mayor profundidad, que es el caso Castañeda Gutmann y el caso Rosendo Radillo. En ambos casos, el Estado mexicano fue condenado por violación de derechos humanos. En el primero, en el caso Castañeda Gutmann, se le condenó porque se determinó que en México no había un instrumento jurídico como un medio de impugnación o un recurso al alcance del ciudadano que pudiera utilizarlo para cuestionar la constitucionalidad de un acto que justamente se basa en una ley de inconstitucional. Esto es un esquema de digamos, un análisis formalista del derecho sobre el cual mis maestros y sus propios servidores estudiamos en la universidad, y estoy casi seguro maestros todavía seguirán dando clases sobre este concepto del derecho, pues muchos nos hemos formado así y hemos tenido que romper justamente estas premisas sobre las cuales llevamos a cabo el conocimiento para la aplicación del derecho. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues implicaba que desde la propia Corte Mexicana se estableció
una línea jurisprudencial muy sólida, muy dura, en cuanto a quién era el órgano encargado de llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las normas. Asimismo, como estas jurisprudencias que hablaban sobre la jerarquía normativa, donde de una u otra manera dejaban de lado a los tratados internacionales. O bien, por lo menos no éramos los jueces muy adeptos a utilizarlos, a estudiarlos, porque nos basábamos más bien en el tema de nuestras propias leyes. Así que bueno, desde esa propia construcción de la jurisprudencia de la Corte Mexicana, se estableció incluso que la Sala Superior en una época no podía tener facultades o no debía tener facultades para inaplicar un precepto legal que pudiera ser contraventor de la Constitución. Así que de esa manera, el propio tribunal dejó de analizar muchos de los casos que venían aduciéndose en las demandas, en los cuales se cuestionaban, por ejemplo, los actos del INE, bueno, de entonces el IFE, pero que tenían un sustento inconstitucional, una norma inconstitucional, y se decía entonces que ese tipo de autoridades eran autoridades de mera legalidad, que solamente tenían que cumplir con la regla que estaba establecida por el legislador sin tener la posibilidad de analizar más allá o llevar a cabo un control de constitucionalidad. No obstante que así la propia Corte maniató al tribunal y por lo tanto no pudo estudiar los casos de candidaturas o lo que podría haber sido una candidatura independiente a un partido político en las elecciones del año 2000, pues dado que el IFE rechazó estas dos candidaturas porque no venían propuestas por un partido político, pues el propio tribunal no pudo hacer este análisis derivado de esta línea jurisprudencial que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que por un lado, en el caso Castañeda-Gutmann, bueno, pues uno de los solicitantes acude a la instancia electoral, judicial electoral, para obtener como resultado pues un rechazo a su impugnación, dado que no podíamos estudiar la constitucionalidad de la norma establecida en el Código Electoral Federal, que establecía que los partidos políticos eran los únicos instrumentos o vehículos para poder llevar a la ciudadanía al ejercicio del poder público. Y por otra parte, en el caso Castañeda-Gutmann, pues justo Castañeda agota todas las vías judiciales del amparo, a sabiendas que siempre iba a haber un rechazo a su pretensión, porque incluso la propia ley establece de manera expresa la improcedencia del amparo cuando se trata de temas electorales. Bueno, pues agotados todos los recursos posibles y evidentemente ya pasadas las elecciones, puede acudir a las instancias internacionales, quien la comisión demanda al Estado mexicano, y lo que demanda principalmente es la falta de un medio de impugnación al alcance del ciudadano para cuestionar la constitucionalidad de las normas electorales que han tenido, digamos, ya una aplicación y que han violentado algún derecho fundamental de las personas. Ante esta, digamos, postura que iba a asumir la Corte Interamericana, pocas semanas antes de que se emitiera el fallo y que condenaran al Estado mexicano a su establecimiento de este medio de impugnación o de esta vía judicial, la Corte Mexicana determinó que era un momento de reflexión sobre estas atribuciones del tribunal y modula su criterio jurisprudencial, permitiéndole justamente que el tribunal pudiera llevar a cabo este control de constitucionalidad y, por cierto, también convencional, ¿no? Bueno, pues como podemos ver hasta este punto, la Corte Interamericana vincula a los estados cuando son sujetos demandados, cuando tienen que cumplir con una sentencia. Y hablaba yo también del caso Radilla Pacheco, porque en esa sentencia la Corte determinó que el Estado mexicano que tenía que cumplir con distintos puntos, y uno de ellos era o trataba de la capacitación para sus juicios penales en materia del control convencional, ¿no? De la utilización de los tratados internacionales como el parámetro, como la sombrilla, el paraguas de aplicación
de las normas mexicanas y sobre todo en materia penal. Les cuento esto porque tuve yo la posibilidad, regresando de hacer una estancia en la Corte Interamericana. La propia Corte Mexicana me invitó para dar unas charlas, unas conferencias para capacitar a jueces de distrito y magistrados de circuito justamente en este tema del control de convencionalidad. Así que, bueno, pues estos cursos de capacitación no eran de carácter voluntario, como ustedes se puedan imaginar, formaban parte del informe que tenía que rendir el Estado mexicano de cumplimiento de una sentencia a la Corte Interamericana. Así que, bueno, por ese lado, sí nos vincula, sí nos obliga cuando se emite una sentencia en contra del Estado mexicano y que formó parte del procedimiento contencioso. Pero también hay otros, digamos, o estos tipos de procedimientos contenciosos en los que México no forma parte del mismo, sino a lo mejor quien está sentado en el banquillo de los acusados es el gobierno de Colombia o de Argentina o Chile, por poner un ejemplo. Bueno, y entonces había una época también importante en México que no se tenía muy claro si estos criterios que se emitía la Corte respecto de otros países también fueran vinculantes. ¿Qué otros criterios también se ponían en duda y se le llamaron, se les calificó como un soft law, como, digamos, una jurisprudencia descafeinada? Pues aquellos que, digan, criterios que derivaban de la solicitud de una opinión consultiva. Esto, digamos, es otra herramienta, otro instrumento que tiene a su cargo la Corte Interamericana cuando un gobierno le solicita una interpretación directa de un precepto de la Convención Americana. Entonces, bajo estas dos posturas o estas dos herramientas, sea un procedimiento contencioso donde México forma parte del mismo, así como las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana, bueno, pues son ya definidas por ellas, son de carácter vinculante. ¿Y esto qué implica? Implica una obligación no solamente para las autoridades judiciales, para cualquier autoridad que tenga a su cargo la aplicación o la protección de los derechos fundamentales. Este, digamos, es otro de los puntos que estuvimos analizando en la charla anterior y, bueno, pues ahora, derivado de ello, justamente lo que vamos a analizar es qué impacto han tenido estas u otras resoluciones en el tema de la democracia, y no solamente de la democracia para México, sino democracia para toda la región. Y cuando hablamos de la democracia, entonces habría que entenderla bajo el concepto del artículo 23 de la Convención Americana. Y bueno, ¿qué nos dice ese artículo 23? Pues además de establecer cuáles son las características o principios que debe de unir el sufragio, pues nos habla de un concepto mucho más amplio de lo que tiene que ver las elecciones. Y la democracia que ahí refiere, pues habla de una especie de democracia sustantiva, de una democracia representativa como tal. De este tipo de democracia que se requieren varios elementos para realmente entender que estamos dentro de un sistema democrático. ¿Por qué? Pues porque la democracia no solamente se reduce al mecanismo mediante el cual la comunidad elige a sus representantes. No solamente tiene que ver con la legitimidad democrática que tienen los representantes cuando son electos y cuando se les acaba la gasolina, ¿no? Como el gas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pueden entregar los resultados necesarios que requiere o demanda la sociedad y pues tienen que empezar a buscar cómo oxigenar, digamos, esta posibilidad de mantenerse todavía en el poder. Así que bueno, la democracia representativa habla de este mecanismo de elecciones, habla también de la posibilidad de tener un sistema de partidos políticos fuertes y serio, es decir, que los partidos de oposición representen eso, oposición al sistema, y no sean partidos satélites de un sistema que pueda tener un gobierno o un partido de carácter hegemónico, ¿no? Es decir, que a su alrededor floten todos los partidos y candidatos de la oposición y que incluso sea el propio gobierno el que determina
quiénes pueden ser los candidatos de la oposición, en qué lugares pueden ganar y dónde tendrían posibilidades de competir libremente. ¿Por qué? Pues porque no les interesa mucho esos lugares. Bueno, pues bajo estas ideas necesitamos tener también un organismo que lleve a cabo la organización de los procesos electorales de manera autónoma, independiente, profesional y técnico en sus determinaciones, porque finalmente el proceso electoral es una serie de actos concatenados que cada vez van siendo mucho más complejos para poder llevar a cabo la posibilidad de que la ciudadanía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nuestra historia mexicana demostró o nos recuerda que durante más de 70 años, es decir, durante el nacimiento del Estado moderno mexicano, pues no había de otra, o sea, no había la posibilidad de construir un órgano de esa naturaleza. ¿Por qué? Pues porque quien tenía a su cargo tan solo los registros, pues eran el clero. Y en esta lucha que existe con el poder civil, bueno, pues se le eliminan o se le quitan estos registros, que son los registros del bautismo, los registros del matrimonio, los registros de mortandad, hasta registros patrimoniales. ¿Para qué? Pues para que el Estado, ¿no? El poder civil pueda llevar a cabo este control de la organización de la población, de quienes han nacido a través de actas de nacimiento, quienes han alcanzado su mayoría de edad, pues a través de estas credenciales de elector o de credenciales de identificación, quiénes son las personas que han decidido unir su vida con otra, pues a través de el matrimonio y, por ejemplo, pues todos estos, digamos, esta actividad que implica la adjudicación de bienes, del patrimonio y finalmente la mortandad. Bueno, pues estos controles finalmente ya los llevó a cabo la autoridad y derivado de ello, bueno, pudo tener una base de datos importante que fue construyendo poco a poco conforme fueron pasando los años para tener una base de datos fidedigna de quiénes son las personas que podían votar. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, implicaba que la oposición reclamaba que en las elecciones pasadas, anteriores, pues votaban como pues los Walking Dead, ¿no? Levantándose de la tumba y ahí iban a las casillas y votaban, los muertos votaban, duplicados votaban, niños votaban, bueno, pues había una gran cantidad de irregularidades que se denunciaban, por ejemplo, personas que eran de origen guatemalteco, nicaragüense, hondureños, que de pronto entraban al país y tenían posibilidad de votar, a tal punto que ya hasta como en los comentarios modernos se señaló que había turismo electoral, ¿no? Es decir, que había la posibilidad de movilizar a importante número de personas, llevarla de una entidad a otra o de un país, traerlo a México para que pudieran emitir el sufragio o permitir, por ejemplo, que los muertos pudieran votar o las homonimias o personas que estaban privadas de su libertad también tuvieran estas posibilidades donde la ley no lo permitía, justamente. Bueno, pues estos reclamos constantes de la oposición y de grupos civiles, la posibilidad de hacer negociaciones y que el gobierno, pues poco a poco fuera cediendo estos espacios de control y de poder hasta el punto que exigieron que existiera una lista nominal con fotografía, ¿no? Bueno, eso era todo un fenómeno, un suceso. Se decía que no había dinero que alcanzara, ¿no? Y que además era una violación a la identidad de las personas. Y bueno, pues esto que implicaba pues un mayor control de los ciudadanos que recibían el sufragio, pues por lo menos para checar que efectivamente esa persona fuera quien dice ser, ¿no? Por lo menos con sus rasgos fisonómicos, porque las anteriores credenciales no tenían fotografía, nada más venía el puro nombre y con eso pues era suficiente para votar. Igual que las listas nominales, pues eran una relación de nombres sin ningún mayor dato que comprobara, digamos, que efectivamente esa persona que portaba la credencial, pues era quien decía ser y que tenía derecho. Así que bueno, pues estas bocanadas de oxígeno para mantener el control y el poder fueron llevando justamente a que partidos
acudieran a distintos medios de impugnación en materia electoral. Afortunadamente, digamos, ya digamos, desde hace 30 años a la fecha, con la existencia pues del Tribunal del Contencioso Electoral, después del Tribunal Federal Electoral y después con este tribunal que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Así que durante esta época, digamos, las últimas décadas, pues ha habido una gran cantidad de medios de impugnación a nivel nacional, a nivel local, pues, o sea, a nivel México, en donde se han estado revisando de manera constante y permanente las distintas actividades que lleva a cabo el órgano electoral. Así que desde esos órganos que formaban parte de la Secretaría de Gobernación y cuyo titular era el titular también del órgano electoral, y que incluso hasta todo su material de trabajo, escritorios, sillas, extensiones, teléfono, todo lo que usted se pueda imaginar, formaba parte de los desechos de la Secretaría de Gobernación. O sea, ya prácticamente lo que no quería se lo pasaron a estos organismos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Qué más les pasaron? Pues les pasaron recursos humanos, personal de las secretarías de gobernación federal y locales, también formaron parte de ese cuerpo de funcionarios electorales. Simple y sencillamente, ¿quién llevaba a cabo en esas épocas la capacitación electoral? Pues lo llevaba el sindicato de maestros. Y en esas épocas todavía, donde se señalaba que entre el cura, el párroco de la iglesia, el maestro de la comunidad y el médico de la comunidad, sobre ellos giraba la vida social de las comunidades, bueno, pues era muy importante que para mantener esos controles, pues que los maestros fueran los capacitadores y además los que de alguna u otra manera influían en la decisión de las personas para la emisión del sufragio. Todo eso, pues evidentemente fue cambiando, ya los maestros fueron alejándose un poco de esta participación y que se requería, pues se requería personal profesional, técnico, que pudiera llevar a cabo estos procesos de capacitación, de búsqueda de los locales donde instalarían las casillas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues conforme fuimos avanzando, digamos, hacia la parte técnica de los procesos electorales, pues es que fue posible también que la ciudadanía se diera cuenta que su sufragio realmente tiene esta calidad que requería el famoso lema con el cual surgimos dimos el paso para hacer un México moderno, que decía sufragio efectivo y no reelección. Bueno, la no reelección, pues todavía ahí queda un poco en veremos, porque cada vez estamos llevando a cabo de manera más recurrente esta figura, que ojo, no es un derecho humano, pero que está ya establecida para las alcaldías, para las diputaciones locales, federales y senadurías, no así para el titular del Poder Ejecutivo Federal ni de los locales. Y esto ya lo platicaremos, qué es lo que piensa la Corte Interamericana al respecto de la reelección indefinida del presidente, de la figura del presidente de la República. Bueno, pues hemos hecho este gran repaso, sí, a vuelo de pájaro, para tratar de entender y contextualizar que si bien México ha tenido un gran desarrollo en la parte técnica, en la parte de los conceptos electorales, desde el nacimiento del derecho electoral, la capacitación como cursos que hoy se dan y que ustedes forman parte de ellas, bueno, pues la verdad es que creo que el saldo en temas electorales es muy positivo en cuanto a la organización de los procesos electorales. Y ahora, sobre todo con motivo de las iniciativas de reforma electoral, donde se pone en el centro del debate a la autoridad electoral, bueno, me parece que es un momento muy importante de madurez ciudadana entendiendo, para entender cuáles son los valores y principios que están relacionados con la democracia. Y eso tiene que ver con el estilo de vida al cual todos aspiramos a tener, ¿no? Como diría Joaquín Sabina, si no quieren vivir 100 años, algo así decía, pregunta al doctor, a la farmacia, que les den pastillas para no soñar, ¿verdad?
Bueno, pues todos tenemos sueños que son legítimos en cuanto al estilo de vida. Y yo en otros foros lo he comentado. Por ejemplo, el estilo de vida al cual yo he perdido y me gustaría volver a recuperar, pues es aquel donde mis hijas, que ya estarían en la universidad o en la prepa o en el trabajo, pudieran ir libremente a atender sus asuntos sin sufrir de acoso laboral, acoso sexual, que fueran violentadas en un baño de un restaurante de moda o que aparecieran en una cisterna, ¿no? Y que yo como padre tuviera la tranquilidad de que mis hijas van a regresar en la noche, ¿no? Ese, por ejemplo, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es algo que yo añoro, que deseo y que trato de contribuir desde mi propia trinchera para lograrlo. Sin embargo, el mecanismo natural para que yo pueda, digamos, no solamente desarrollar esas posibilidades o lograr llegar a ese punto que yo quisiera, pues requiero justamente de las autoridades. Y estas autoridades que ejercen el poder público, que entienden cuáles son los derechos humanos y que también deberían de estar atentas para, no solamente para protegerlos, para garantizarlos, para establecer las herramientas, sino para interactuar en el día a día con ese ejercicio de derechos humanos e incluso llegar al punto de maximizarlos, todavía subir al siguiente nivel. Por eso decíamos que requiere una visión dual cada vez que analizamos un derecho fundamental, no solo desde el punto de vista de cómo lo ejerzo, sino también la otra cara de la moneda forzosamente requiere conocer cuál es el papel activo que debe de llevar el Estado para que yo pueda caminar y ejercer justamente estos derechos humanos. Bueno, pues esto implica que la democracia tiene que ver con los sueños de cada uno de nosotros. Los sueños de Dani, de Surizaday, de Juana, de Alejandro, de Gaby, de Víctor, de José Alfonso, de Rubén, tiene que ver con esos sueños. Así que hoy que se cuestiona justamente el tema de esta reforma electoral, pues tenemos que generar un compromiso como ciudadanía para conocer cuáles son los alcances que podría tener y en su momento alertar cuáles podrían ser las agravantes o las limitantes o las afecciones que puede sufrir nuestra democracia justamente con estas reformas. Y evidentemente, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pues sí, evidentemente. Pero esto que tenemos ahora es lo que fuimos después de muchos años, ¿no? De dotar de demasiadas atribuciones al INE, pues sí, esto es el resultado que se tiene. Que los costos son altísimos para la democracia, sí, pero este es el resultado que se tiene en un panorama, decía yo, escribí apenas en el Twitter, si los resultados de la segunda vuelta electoral en Brasil fueran los del 2024 en México, si realmente hubiera esa madurez para aceptar los resultados o desbordarían las calles del fraude electoral, ¿no? Con un porcentaje de votación tan pequeño. Es decir, descalificar no solamente el ejercicio del sufragio, sino descalificar también a las autoridades que organizan las elecciones y descalificar, por supuesto, a los tribunales que resolverían conflictos jurídicos en estricto sentido, ¿no? Es decir, mi pregunta es, si hoy entiendo que Brasil vive un estado de tranquilidad, porque aparentemente los resultados electorales son, ¿no? Digo, más allá de las impugnaciones, pero lo que no es un debilitamiento de la institucionalidad, ¿no? Es decir, esto es un fraude y yo con los resultados y por lo tanto salgo a las calles a defender eso que yo creo que fue mi triunfo y bueno, pues lo que tenemos es nuevamente esta polarización de la ciudadanía entre los que creen una cosa y los que creen otra, ¿no? Incluso gritando que los quemen vivos prácticamente a las autoridades o a todos, ¿no? Esto es, tendríamos ya esta madurez democrática para aceptar un resultado y la ciudadanía estoy seguro que sí. El asunto aquí tiene que ver con el tema de los partidos políticos y los candidatos, ¿no? Ellos tendrán la madurez política para aceptar un resultado así.
Pues la verdad es que habría que verlo y por lo pronto no tengo pruebas, pero tengo muchas dudas, ¿no? Como dicen, no tengo pruebas, tengo muchas dudas y yo creo que no veríamos una situación como en Brasil en este momento. Bueno, pues esto significa entonces que en la región latinoamericana, si bien también han tenido su propio desarrollo electoral, lo cierto es que ninguno como México, honestamente. La mayor fortaleza institucional se encuentra en México y muestra de ello es que distintas reuniones internacionales, y lo digo a título personal, a las cuales he tenido oportunidad de asistir en otras épocas, siempre las autoridades de otros países de la región ven con, digamos, con un respeto muy importante a el trabajo que se ha realizado en México y sirve también como comparativo, ¿no? De lo que falta por realizar en otros países acerca de los procesos electorales. Y platicábamos también, les comentaba yo de esta opinión consultiva que emitió, que solicitó la Corte, perdón, el gobierno colombiano, la Corte Interamericana, y que bueno, que ya sabemos que ya quedó definido por jurisprudencia de la propia Corte, que estos criterios son vinculantes. Y este criterio que emitió en esta opinión, que además de modificar las preguntas originales para, digamos, el ejercicio de las atribuciones de confección de la pregunta, esta opinión consultiva cuestiona si, o más bien analiza el planteamiento que formó Colombia en el sentido de si era viable que se regulara la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República, en este caso de Colombia. Y la Corte, en un documento que es muy interesante en su análisis, nos lleva a varias reflexiones muy importantes. La primera es que centra el punto del debate de la reelección de la figura presidencial dentro de un sistema presidencial. Y esto, bueno, pues ya de entrada tiene un gran impacto, porque no se refiere, digamos, a un sistema con predominante parlamentario o un sistema donde el presidente es el de manera indirecta por los diputados, por ejemplo, como en el caso de España o en el caso de grandes electores como en el caso de Estados Unidos, sino que hay una legitimidad democrática directa entre el pueblo y el propio presidente. Así que hablar de esta figura de reelección en un sistema presidencial, pues eso nos debe de colocar en otro estatus de análisis, ¿no? Mucho más complejo que simplemente entender si puede ser un derecho humano o no. Y bueno, finalmente la Corte hace un análisis muy escrupuloso para definir que ninguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana está vinculado con la permanencia en el cargo. Y menos la permanencia indefinida en el cargo, sino lo que está vinculado es posibilidad de acceder al cargo y la posibilidad de votar para que esa persona pueda llegar a un cargo de elección popular. Entonces, por un lado, desarrolla este tema y concluye de manera categórica, no es un derecho humano la reelección, es otro tipo de derechos, pero no puede dársele la protección que requiere un derecho humano. El segundo punto es este que nos recuerda que la figura presidencial dentro de un sistema presidencial, pues es la figura más importante, donde todo el sistema opera en función de esa figura, del presidente o de la presidenta. Por lo tanto, todo el poder que ejerce un presidente durante un periodo constitucional, pues es de tal naturaleza que puede fracturar los frágiles equilibrios del poder, dependiendo de la historia y de la evolución de esas instituciones, ¿no? La evolución del propio país, donde si realmente los diputados, no hablamos de una mayoría o de una posición, sino de la institución de los diputados, nunca ha tenido posibilidades de plantearse de cara al poder presidencial,
pues significa que ha cedido espacios de poder y ese poder que es líquido, pues es absorbido o cubierto por alguien que sí quiere ejercerlo, que es el presidente de la República. Y lo mismo pasará con el sistema de jueces, con el sistema de acceso a la justicia y poco a poco irán la independencia de los jueces para tener jueces más ad hoc al sistema. Pues si esto logra pasar, digamos, en un cuerpo que está enfermo, es decir, si es como un virus, una bacteria, ¿no? Que infecta a un cuerpo que seguramente tiene sus propios padecimientos, pues puede llevarlo a la muerte. Y lo mismo puede pasar cuando este poder se instaura de una manera tan determinante que va matando poco a poco o a grandes pasos lo que bien que mal se podría haber pensado que era la democracia. Una democracia joven, una democracia incipiente, una democracia que estaba en desarrollo, pero que de alguna u otra manera entendíamos que había una ruta sobre la cual había que trabajar o trazar, ¿no? Para poder llevar a cabo este fortalecimiento que requería la democracia. Así que bueno, si eso, digamos, la Corte dice, nos recuerda, si eso puede pasar durante 4 o 6 años que dura la presidencia de un país, pues imagínense si esto lo llevamos a 12 o a 18 años. Bueno, pues prácticamente arrasaría justamente con cualquier esquema de dique de contención que quisiera a ese poder. ¿Y cuáles son esos diques que quedarían? Pues la prensa crítica, desaparecería justamente ello, los organismos autónomos, técnicos, también los desaparece, cambiando zonas, ¿no? Es más, podría ser que la institución, como dicen, bueno, pues la institución se mantiene, las personas se van, sí, pero las personas también llegan. Y las personas que llegan pueden estar sujetas a esta, digamos, de voluntades o a compromiso y acuerdos no públicos de cómo va a ser el funcionamiento o cómo va a actuar esa persona en términos de su ética profesional. Pues de esta manera vamos a encontrar estas debilidades institucionales, ya sea porque no crecieron de esta manera fuerte. ¿Por qué? Pues porque el sistema de nombramientos no son los más adecuados, porque además no hay un sistema de revisión de sus actuaciones, como por ejemplo puede ser la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Su legitimidad no es una legitimidad democrática directa, como la puede tener los diputados, sino es una legitimidad democrática indirecta, porque a través de otras autoridades que nosotros elegimos, son ellas las que eligen a su vez a los integrantes de la, ¿no? Como tal. Por lo tanto, en términos de las teorías o cómo se construye y se revisa la legitimación democrática indirecta, pues tiene que haber procesos mediante los cuales estos órganos puedan escuchar a la nación, ¿no? Digamos, veces como de parlamentos abiertos, como esta especie de amicus curiae, pero que al mismo tiempo tengan la posibilidad la ciudadanía que a través de canales institucionales decirle, oye, no me parece lo que está haciendo, ¿no? Y lo segundo es que mantienes otra postura de naturaleza y tendrías tomando el cargo, ¿no? Como tal, buscar otra manera de cómo llevar a cabo todos esos procesos de una manera más adecuada a las finalidades que persigue la propia sociedad en términos democráticos. Bueno, pues esta corte, insisto, nos recuerda justamente que hablar de la reelección indefinida en el cargo de la presidencia dentro de un sistema presidencial y todavía en el contexto latinoamericano, esa es una bomba nuclear. O sea, no es un caldo de cultivo para desaparecer la democracia, esa sí o sí desaparece la democracia, ¿no? Y tan es así que pone unas alertas y dice, al contrario, la Corte opina que son los estados los que incluso deben prohibir a nivel constitucional cualquier mínima posibilidad de que pueda darse en el futuro. Por una reforma legal se pueda permitir o encontrar los
vericuetos necesarios que permitan la permanencia definida en el cargo del presidente de la República, ¿no? Incluso dice, deberían de ponerlo a nivel constitucional y con una obligación tal cual. Esta opinión que emite la Corte, dirán, sí, claro, fue para Colombia, ¿por qué? Pero pues Colombia tampoco lo está llevando ya a la práctica, a lo mejor lo pensaba desarrollar más adelante. Bueno, pues quiso saber si esto realmente era legítimo en términos de los derechos humanos o bien cuál era ese papel que iba a tener si prohibía, ¿no? Prohibía esta especie de derecho, que no sabía si era un derecho humano o no, y cuál va a ser mi papel como responsable de la prohibición, ¿no? Ante los ojos interamericanos. Es decir, no quiero que me sienten en el banquillo de los acusados por prohibir justamente la reelección indefinida. Y bueno, la Corte desde este punto de vista nos recuerda a la comunidad latinoamericana que nuestra región particularmente tiene algo que es inexplicable con los líderes carismáticos, con los líderes populares, con los tlatoanes, con las figuras únicas que pensamos que son las que pueden, ¿no? Llevarnos a un estadio mejor o resolver los conflictos. No pensamos en un grupo, no pensamos en una comunidad, ¿no? Simplemente pensamos que una persona tiene esa capacidad de ser ese gran líder que requiere mover a todo un país, ¿no? Bueno, dice, eso es inexplicable para esta Corte y nos mete a hacer un estudio de esa naturaleza, pero la historia nos recuerda, véanlo ustedes, la historia nos recuerda cuál es el papel que las comunidades han tenido frente a la posibilidad de que un mandatario es electo democráticamente de oposición a un régimen, termine convirtiéndose en un sistema autoritario. Y del sistema autoritario vuelven a convocar a electores y a pesar de que no saben que están mal las cosas, ¿no? Vuelven a votar por esa persona y del autoritarismo se pasan al totalitarismo. Y ahí están a un solo paso de una dictadura militar. O de una dictadura o de una dictadura militar. Nos lo recuerda así la Corte Interamericana de todas las evidencias que se han recogido a lo largo de la historia de Latinoamérica. Y que por ello alerta a todos a no cometer este tipo, digamos, de actos o de condiciones, o por lo menos de ser tolerantes ante circunstancias que vienen a afectar la democracia. En el tema, por ejemplo, de Pacheco, además de trató de un tema de materia penal, los que de ahí en esta ejecución de sentencia se amplió el conocimiento y se generó una capacitación de los titulares de los órganos, de jueces, juzgados de distrito y de los tribunales colegiados, todas las materias, no solamente capacitación en materia penal, convencional, corte, digamos, de carácter convencional, sino que fue en todas las materias, ¿no? Hablar del control de constitucionalidad y de convencionalidad fue muy importante. Es así que, insisto, las listas de asistencia parte de el oficio con el que el gobierno mexicano dijo que se estaba cumpliendo con la propia ejecución o con la propia sentencia de la propia de la Corte Interamericana. Tenemos otras, de muchas otras sentencias que platicamos, Gaby, la clase pasada. Desde aquí mi reconocimiento. Gracias por estar en toda esa charla, Gaby. Platicábamos que si de manera directa la Corte Interamericana ha resuelto temas que tienen que ver con las elecciones en México. Y pensábamos que cuando México suscribe
digamos, cuando sostiene pues la obligatoriedad o reconoce la obligatoriedad de tanto de la Convención Americana como de este triángulo de órganos interamericanos, del sistema interamericano, presenta diversas reservas. Si mal no recuerdo, fueron 5 y de las cuales solamente le fueron admitidas 3. Puedo estar ahí en alguna falta, pero me parece que fueron 3. Y una tiene que ver con que la Corte no puede opinar o resolver un tema que tiene que ver con el tema militar o con la seguridad nacional. 2, con el momento en que surge la vida, esto es, si es a partir de la concepción o a partir del nacimiento o a partir de las 12 semanas, es decir, en qué momento el Estado puede proteger tanto a la madre como al producto de la concepción, ¿no? Para hablar del tema del aborto. Y el tercero, en temas electorales. Así que, bueno, si bien es cierto que no, por ejemplo, en el caso mexicano, no se han recibido sentencias así de manera directa, lo cierto es que de manera directa sí hay muchas cosas. Sí hay muchos temas que con mayor o menor desarrollo, pero que la propia Corte Interamericana ha resuelto en favor de los derechos políticos electorales de los ciudadanos de la región. Por ejemplo, en el caso Yatama, el propio caso Castañeda Gutmann, estas 2 sentencias propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. ¿De qué manera? Bueno, en el caso Yatama, con el reconocimiento de movilizaciones, de organizaciones correspondientes a pueblos originarios o pueblos indígenas que deseaban participar en elecciones. Y en el caso Castañeda Gutmann, bueno, lo vimos con el establecimiento, con la necesidad de que los estados legislen y reconozcan un medio de impugnación o una herramienta para que los ciudadanos, no los partidos o candidatos, sino los ciudadanos puedan cuestionar un acto de la organización del proceso electoral que puede estar sustentado en una ley que resulte inconstitucional. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que la propia Corte reconoce el derecho de la ciudadanía, en el caso Castañeda Gutmann, reconoce la legitimación que tiene la ciudadanía para impugnar los actos electorales. Recordarán ustedes que hace unos años la ley de impugnación establecía que eran los que podían cuestionar los resultados de una selección, solicitar las nulidades electorales. ¿Recuerdan? Que decía que eran los partidos políticos por conducto de sus representantes legítimos, y ahí decía quiénes deberían denunciarse como tales. Cuando decían, y de sus candidatos, bueno, los candidatos eran reducidos, esa figura, a un coadjuvante del partido. ¿Y eso qué implicaba? Pues implicaba que no tenía legitimidad directa para cuestionar los resultados electorales, ni solicitar la nulidad de la elección, sino lo que tenía que hacer era venir acompañando a su partido político. Y acompañar al partido, pues tampoco le daba mucho margen de maniobra, solamente venir a reforzar los mismos argumentos del partido. Y pueden preguntar, bueno, ¿y si tenía otros argumentos? Pues primero tenía que convencer a su partido que los pusiera, porque si no, tampoco lo escucharía en el tribunal. Y en la práctica, ¿a qué llevó? Bueno, pues a considerar que era una figura de poca trascendencia, donde prácticamente no se revisaban ni sus argumentos porque eran los mismos. O sea, lo que podía hacer era prácticamente repetir los mismos argumentos que el partido. Entonces, ¿cuál era su razón de ser en este expediente? Y lo peor del caso, pues es que llevó esto a una práctica desafortunada, porque pues los partidos no necesariamente estaban interesados en proteger los derechos de su candidato. Siempre los candidatos que quedaron en un segundo o tercer lugar, ¿no? Hablo de resultados electorales, sino que lo más importante era el partido, las negociaciones que hacía el partido, la concertación que hacía el partido, aunque pues se pasaran de largo con sus propios candidatos. Así que a veces los candidatos tenían que insistir de una manera
muy sólida para que pudieran presentar la demanda que ellos necesitaban porque no podían ellos acceder de manera directa a la justicia. Así que el papel, bueno, como ustedes podrán ver, pues era un papel mínimo, ¿no? Un papel magro en realidad frente al posicionamiento que podía tener el partido frente a los tribunales. Pues el caso Castañeda Gutmann no solamente dio esta relevancia de tener un medio de impugnación de alcance ciudadano, sino lo que le reconoce en realidad es esta legitimación que tienen los ciudadanos para cuestionar los actos de las autoridades electorales. Ya habría que definir si tenía que demostrar un agravio directo, personal, ¿no? Como el amparo, o si podía formar parte, digamos, de este grupo de sujetos legitimados, ¿no? En términos generales, donde no hay una identificación plena a quién se daña, si formamos parte de esa sociedad a la que termina dañándose, por ejemplo, la contaminación de un río. Y estos intereses tuitivos o difusos, sí también los ciudadanos podían llevarlos, digamos, a la práctica, que ese es un tema que todavía me parece que no está resuelto por completo en nuestra justicia electoral, porque tiene también muchas aristas de donde analizarse. Lo cierto es que hoy los ciudadanos tienen posibilidades no solamente de impugnar algún acto de autoridad, incluso la imposición de una sanción, por ejemplo, empresas, concesiones de radio y televisión que son multadas por difusión de spots, de no cerrar a un programa en vivo, pues también podrían ser multadas. Y bueno, vamos ya al catálogo impresionante y casos impresionantes de personas que de manera física han podido acudir a solicitar la impartición de justicia, como los propios consejeros, ¿no? Los magistrados de un tribunal electoral, en fin. Vemos cómo esta sentencia del caso Castañeda Gutmann, pues abre justamente o confirma lo que algunos tribunales ya venían teniendo, como caso la Sala de Monterrey, que me tocó presidir, y empezamos con los primeros criterios donde decimos que los candidatos tienen esta posibilidad de impugnar los resultados electorales. En ese entonces decidimos que la vía fuera un juicio de revisión constitucional electoral, pero ya de varios años, la Sala Superior ya, pero que sí tienen esta legitimidad, pero a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Bueno, ¿por qué son de importancia fundamental entonces dentro de todo este sistema? Pues ya dijimos, porque no solamente están relacionados con México, sino porque forman parte de un crecimiento y de madurez en todo el sistema interamericano en relación con los otros países y que realmente se encuentran estrechamente relacionados con los derechos humanos que se encuentran en la Convención Americana, como puede ser la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, que en conjunto, ahora sí, hacen posible el juego democrático. Esto significa que no solamente la Corte ahí nos recuerda que el artículo 23 se refiere a el derecho o el mecanismo como las personas eligen a representantes, sino nos habla que la democracia o el juego democrático tiene que ver prácticamente con todos los derechos que están consagrados en la Convención Americana. Es decir, no tendríamos que hablar en estricto sentido de la materia electoral. ¿Por qué? Porque para que haya democracia se requiere la libertad de reunión, libertad de acción, la libertad de expresión, el derecho a la imagen, el derecho a tener condiciones equitativas que permitan una convivencia sana, tener un organismo electoral que organice las elecciones de manera autónoma, independiente, técnico, etcétera. Entonces veamos cómo desde esas sentencias la propia Corte Interamericana nos habla de la relevancia que tiene el concepto de la democracia representativa. Y si bien es cierto que en concreto tiene dos aspectos, o sea, se materializa en dos aspectos, en el derecho al ejercicio directo del poder, o sea, cómo
pasa de un ciudadano a ser autoridad y el derecho a elegir a quienes deban ejercerlo, es decir, cómo la comunidad elige a esas personas en el tema que hablamos de la legitimación democrática. Ello supone entonces una concepción más amplia acerca de la democracia representativa, que como tal descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través de las cuales se ejerce ese poder son desempeñadas por personas que deben elegirse mediante la libertad, ¿no? Elecciones libres, auténticas, periódicas, que el voto sea intransferible, y eso significa, pues, efectividad del sufragio, ¿no? Entonces, cuando analizamos el concepto de democracia representativa, va ligada a la eficacia del sufragio. Si bien, como decíamos, platicando con Gaby, si bien no hay temas directos en materia electoral como tal, cierto es que hablamos de todo el concierto de la Convención Americana, porque solo lo electoral es el mecanismo, pero para que haya un mecanismo en un ámbito democrático, ¿no? Pues se requiere que haya periodistas que puedan generar opinión crítica respecto de la forma como se está gobernando o de quiénes son los candidatos. Que haya libertad de expresión, es decir, que haya de buscar la información, el gobierno suba la información de carpetas de investigación, están en contra de ciertos candidatos o de que se les acusa o no, etcétera. Que se vea cuál es el nivel de corrupción que tuvo un gobierno encargado, ¿no? Por esas personas, etcétera. Bueno, pues eso nos habla de estas posibilidades. Por ejemplo, posibilidad de asociación y de reunión cuando partidos políticos, cuando organizaciones que quieren ser partido político, pues por alguna razón les cortan la luz en la asamblea, ¿no?, estatal, o les bloquean las calles para que no puedan llegar los ciudadanos a esas asambleas, o de entrada les descalifican, ¿no?, por ejemplo, su participación, o por ejemplo las autoridades que no son autónomas independientes puedan permitir la participación de sindicatos, ¿no?, de grupos gremiales o del clero o de distintas religiones que van convocando a sus feligreses, a sus fanáticos, ¿no?, a sus agremiados, no sé, para conformar esta idea del partido político. Bueno, pues eso no necesariamente habla de método de elección, pero sí nos habla de otro conjunto de elementos que están flotando y que permiten llevar a cabo este juego democrático. De lo contrario, no podríamos hablar de las elecciones ni siquiera que tengan estándar mínimo en términos democráticos. La participación política, pues en efecto puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente o que están organizadas con el propósito de intervenir en la decisión de quienes gobernarán o se encargarán de la administración de los asuntos políticos, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ha dicho por del principio democrático? Bueno, las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos deben ser interpretados y aplicados de tal manera que den efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa. Entonces, lo que nos va diciendo, ya nos vamos ahora a este conjunto de reglas, principios, permiten ver cuál es el impacto que realmente va a tener en la democracia en nuestro país, en los países del hemisferio del planeta. El primero es, cuando se trata de aplicar o interpretar un concepto de la Convención Americana que contiene, digamos, estos derechos humanos que permiten en un momento el juego de la democracia. En estos, los derechos políticos, o sea, los que son
los más directos, deben ser interpretados, aplicados de tal manera que le den un efecto significativo al ejercicio de la democracia. ¿Esto qué significa o qué nos da a entender? La intencionalidad y la intensidad de la interpretación. Esto es un tema de argumentación jurídica, sí, pero ¿cuál es la intencionalidad de permitir el mayor juego posible del derecho político electoral para que estos principios democráticos sean verdaderamente efectivos? Y en segundo lugar, pues esto implicaría, nos da esta idea de que el Estado, esta segunda visión, el Estado tiene un montón de cosas para proteger, garantizar y maximizar y permitir de manera efectiva que yo pueda desarrollar derechos político-electorales que finalmente son derechos humanos en esta vertiente político-electoral. Entonces, no solamente se trata de ver cómo los ejerzo yo, sino en esta visión dual y cómo el Estado debe acompañar con acciones claras y contundentes este papel como autoridad para que pueda desarrollarlo de mejor manera. Otro de los temas muy importante tomar en cuenta es cuál es el estándar probatorio que utiliza la Corte Interamericana para analizar la violación de derechos humanos en cualquier ámbito. Por lo tanto, también en el político electoral. Y este es un estándar probatorio flexible. ¿Esto qué significa? Que no requiere que estén probados todos los elementos, absolutamente todos, para generar una convicción tal que no le quede menor duda de que el Estado violentó derechos humanos o la violación de los derechos humanos, sino que su estándar probatorio es de carácter flexible para llevar a cabo condenas a los estados, tomando en consideración cuáles son estos valores preponderantes que debe protegerse en el momento de la comunidad. Como hablamos y lo hemos puesto en el inicio, seguramente ya usted ha estado en alguna de mis clases, como feminicidio, que el estándar probatorio es flexible frente al estándar probatorio que se utiliza para un homicidio, porque aquí hay otro tipo de valores que deben de protegerse, como es que las mujeres puedan tener una vida libre, todo tipo de violencia. Ese es el tema fundamental ahora y por esa razón bajamos el estándar probatorio para que, pues para que mandemos un mensaje muy claro a los violentadores que no se va a permitir eso y en segundo lugar a la comunidad que se sienta protegida, que las autoridades están pendientes y que van a meter a la cárcel a todos aquellos que estén violentando de esa manera a las mujeres. De lo contrario, si utilizamos un estándar probatorio muy alto, ya que por cualquier mínimo error que pudiera existir en el procedimiento, esa persona que pudiera tener un alto grado de culpabilidad, pues esté libre. Y el mensaje que mandamos es, mira, es fácil que alcances la libertad por cualquier problemita técnico, puedes seguir cometiendo violaciones y peores violaciones, ¿no? Y el mensaje que le mandamos a la sociedad es que no hay autoridad que pueda parar ese tipo de delito, ¿no? Entonces, cada quien proteja, cada quien compre su pistola, ¿no? Tome sus clases de taekwondo, de otros de protección, porque el Estado no puede tener esta capacidad para proteger a su comunidad. Así como es un criterio, el estándar probatorio flexible, es un criterio para analizar la violación de derechos humanos, ¿eso implica que es vinculante para las autoridades mexicanas? Sí. Cuando las autoridades analizan la violación a un derecho humano, y en específico político-electoral, el estándar probatorio que les obliga la convención a utilizar es un estándar probatorio flexible, no uno muy alto. Así que esto nos lleva a revisar el sistema de nulidades y el sistema o el estándar probatorio altísimo que se tiene para llevar a cabo la nulidad de las elecciones. Así que estaríamos avanzando hacia un nuevo concepto
de invalidez de elecciones, sino de nulidad, como puede ser la integridad electoral. El concepto de integridad electoral que utilizó, por ejemplo, por la Organización de Estados Americanos en las últimas elecciones presidenciales en Bolivia. Me parece de 2017, en Bolivia, donde el aparente ganador, Evo Morales, pues no pudo ocupar el cargo de presidente, precisamente porque se descubrió y se detectó una serie de casos que violentan la democracia, no solamente para el resultado electoral, sino que atentan de manera general y de manera importante el desarrollo democrático de un país. Así que ese concepto de integridad electoral podría ser la evolución, podría ser, del sistema de nulidades, sobre todo que esto ya nos permitiría jurídicamente soportar un análisis de estándar probatorios flexibles. Perdón. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna inquietud? Bueno, ¿qué más nos dice? Podemos encontrar en el caso Castañeda-Gutmann. Bueno, que en el sistema americano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular está plasmada, es decir, reconocida justamente en esta Carta Democrática Interamericana. Es decir, que forma parte de estos elementos donde los ciudadanos deberían de convivir y de tener estas posibilidades, ¿no? De transitar hacia democráticos mucho más efectivos. Por ejemplo, en el principio de igualdad y no discriminación, la Corte también nos recuerda en el caso Yatá que los estados tienen la obligación de garantizar el goce de derechos políticos, lo cual implica que la regulación, o sea, las normas del ejercicio de dichos derechos sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y deben de adoptarse las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Los derechos políticos son derechos que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que lo consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa, incluso sin un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé eficacia, la eficacia que reclaman derechos de la propia convención. Es indispensable que el Estado genere condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos puedan ser ejercidos en forma efectiva. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo son el crecimiento, la evolución de las acciones afirmativas del Estado, justamente para tratar de incluir y de no discriminar la participación de grupos en una situación de vulnerabilidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica que el Estado, no solamente por disposición de la propia Corte Interamericana, sino en nuestra propia Constitución se establece la obligación de llevar a cabo todas las acciones necesarias para que a estos grupos se les pueda incluir de manera real y efectiva en la vida social. Y eso implica, pues, quitar las fronteras, los límites que nos dividen entre una persona y otra, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro, muy seguro, que si hiciéramos aquí un par de preguntas, tendríamos unos resultados muy interesantes, porque más allá de actividades profesionales que cada uno desarrolla, ideología, su forma de pensar, su cosmovisión, de muertos o del Halloween que festejó una u otra, o las dos. Bueno, pues estoy casi seguro que si les dijera que levanten la mano los que tienen hermanos mayores, pues varios van a levantar la mano. O que si tienen hermanos menores, pues también varios van a levantar la mano, ¿no? O que si en momentos traen tenis o zapatos, o que si les gustan más los tenis que los zapatos, pues también pasarán la mano. Y así voy preguntando varias veces, nos daremos cuenta que hay más cosas que nos unen, que nos... ¿Y eso qué implica? No podemos encasillar a las personas porque usan corbata, que no tienen pelo, porque usan barba blanca, porque
¿no? O porque nacieron con una condición física que la vida les ha hecho ser diferentes a otros. Pues no, tenemos que borrar todas esas cosas y esos límites para identificarnos, porque esas personas también seguramente hermanos, también seguramente de hermanos menores, los que algún día les dijeron, yo te voy a cuidar, ¿no? Cuando yo ya me titule, voy a ver que no te falte nada, apoyar, y a la fecha seguramente lo hacen, aunque los hermanos menores luego abusen también. Pero estoy casi convencido de que estos temas de la igualdad y de la discriminación, pues tienen que pasar por otro tipo de madurez de la sociedad. Y ese tipo de madurez, pues tiene que ver quitar los límites, ¿no? Y hacer clasificaciones y poner, no sé, pues poner nombres, ¿no? Hablando de preferencia sexual de las personas, les nombres, y me parece que eso no pone mucho, ¿no? A lo mejor en este momento sí, pero las acciones afirmativas del Estado requieren dos cosas que son esenciales, pero varias, pero dos principalmente. Una fecha de caducidad. Estas, las acciones afirmativas deben tener un carácter temporal, porque la acción afirmativa utiliza las mismas herramientas de discriminación para otro grupo, favorecer a este grupo, que particularmente ha sido discriminado a través de la historia. ¿Y esto qué nos implica? Pues generar al mismo tiempo que una discriminación o una discriminación positiva. ¿En contra de quién? Pues de un sector que no pueda participar, poder defender en este momento a este otro sector. Bueno, pues eso necesita una fecha de caducidad. Y la segunda requiere una evaluación constante o permanente de las acciones afirmativas. Porque si no, sería padrísimo. Bueno, pues dejemos a los hombres siempre olvidados en el último vagón del tren, ¿no? Donde pues prácticamente no pueden acceder al vagón, porque es el vagón que va más lleno. Y en cambio, los 5 vagones de delanteros, que son exprofesos, por ejemplo, para las mujeres, podrían ser. ¿Y esto qué implicaría? Pues en lugar de fomentar la inclusión de la mujer, pues implicaría todavía que hubiera 2, 3 frescas, ¿no? Decir, mi razón, ¿no? Y yo me tengo que estar acá, y claro, las mujeres, pues, o sea, no provoca justamente la separación, la eliminación de estas barreras, al contrario, las acentúa de una manera importante. Así que lo que tiene que hacer el con los tipos de acciones afirmativas, cuando un tribunal las dicta, ¿no? Por ejemplo, que el tribunal dice, y ahora el INE tendrá que dictar las medidas afirmativas, así. Bueno, todas las medidas afirmativas tienen un carácter transitorio. Transitorio, pues como las medicinas, la fecha de caducidad. Y la segunda es la evaluación permanente de si la medida está cumpliendo con otras cosas que también son relevantes. Es con el fin legítimo parte del Estado y que el test de proporcionalidad, porque al final de cuentas esta medida restringe, por otro lado, otro tipo de derechos humanos. Así que bajo estas ideas podemos llevar, digamos, un crecimiento mucho más maduro, mucho más consciente, y no que de pronto, pues ahora pues hay que ver si ya funcionó, ¿no? No, hay que ver hacia dónde va funcionando, cómo está funcionando, y si es necesario tomar otras medidas para alcanzar los objetivos que se pretenden. Simplemente cerrar los ojos y ábrase hasta el 2035 y ya veamos cómo funciona. No puede hacer eso en una sociedad democrática. El propio artículo 23 nos recuerda la Convención Americana, Yatama, recuerda que el del grado de autonomía que debe otorgar los estados para organizar sus procesos electorales. Y cuando habla de la autonomía del Estado, habla de órganos del Estado. Por eso es que cuando hablamos en este aspecto del INE, o hablamos que de la democracia representativa quiere un órgano autónomo, independiente, pues ahí está el propio criterio en el caso y en el caso Castañeda Gutmann, así como
en el informe 37, diagonal 90, el informe 38, diagonal 3, en el sentido de que este principio de independencia que el Estado lo debe transmitir justamente a esas autoridades. ¿Y esto qué significa? Que esas autoridades que organizan las elecciones deben de tener justamente y respetar estos principios para poder llevar a cabo la eliminación de cualquier elemento de discriminación para favorecer justamente la igualdad política. Y si es cierto que no se trata de generar un modelo único de democracia representativa para los estados, lo cierto es que cada estado, ¿no?, ya en términos generales, tiene la posibilidad de determinar cuál es su mejor sistema democrático, ¿no?, su mejor sistema electoral, pero aquí lo importante es determinar cómo puede llegar a violar los derechos humanos justamente esos sistemas que se están creando, ¿no? Y como la propia Constitución establece que las legislaturas locales tienen atribuciones para establecer su método para integrar sus congresos, por ejemplo, pero tienen que utilizar un sistema mixto basado en el premio de mayoría relativa y de representación proporcional. Bueno, eso no implica que el Estado, facultad que tiene de autodeterminación, ser un poder soberano, determine que además de la mayoría relativa y de la representación proporcional, habrá premios para aquellos partidos que alcancen un umbral mínimo en la votación. Y el partido que hace el 3% le darán de entrada. Y Nuevo León establece como la hora del amigo, el 2x1. Si llegas hasta el 6%, dan 2 diputados, independientemente de la fuerza electoral real que represente y digamos, estos son elementos que vienen a afectar la fórmula de proporcionalidad, ¿no?, que es, digamos, a lo que se dedica, claro, en un sistema parlamentario, no en un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante agregar estas condicionantes o estos elementos que de alguna manera alteran la fórmula de proporcionalidad en función de otros textos. Para empezar, habría que dar la mayoría relativa para que realmente opere la proporcionalidad pura, porque de lo contrario, tener un distrito donde todos me adoran el partido y el candidato, ¿no?, y voy a arrasar el distrito. Bueno, pues ya seguramente gané a 3 por 1 y tengo 10 votos ahí, ¿no? Bueno, digamos, mi diputación costó 10 votos. Sin embargo, otro distrito no tiene los 10, no llegaron a 10,000 votos, llegaron a 3,000 votos. Pues, ya vemos cómo hay dos valores completamente distintos del costo de ese asiento. Uno costó 10,000 votos, otro costó 2,000 votos en términos de personas fueron a votar. Entonces veamos cómo ya no tienen el mismo valor. Y adicionalmente, si yo nada más por estar en la lista, ¿no?, decir, usted es amigo de... bueno, pásenle, y tiene chance hasta 2 pasar, pues ese tiene otro valor. En la misma mesa podemos estar sentados. A un amigo se le dijo, oye, no me alcanza para pagar tu boleto de la boda, compadre, así que tú mete, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta $1,000. Y ahí está el amigo, ¿no?, pagando el boleto, del cual no le pudo haber invitado pues su compadre que se va a casar. A ese amigo le costó $2,000 el boleto. Junto a él está otra persona que no le costó nada, simplemente nada más estaba en la lista y entró. Junto a él está otro que costó una gran chamba, que le fue 10,000 votos. Otro que apenitas la libró y ganó por 10 votos en una elección, pues un poco, con poco volumen de votación.
Bueno, pues cada asiento en esa mesa tiene pesos diferentes. Por lo tanto, no puede pensarse en la proporcionalidad pura. ¿Por qué? Porque ya hay condiciones naturales en cada asiento que lo hacen ser diferente y ya no tiene el mismo peso ni el mismo valor cada cosa. Por eso es que cuando la iniciativa de reforma del presidente de la República hoy plantea la eliminación de los diputados de mayoría relativa para dejar, perdón, para dejar solo proporcionalidad, pues sí, sería interesante ver eso en otro sistema que no sea presidencial. En un sistema parlamentario, por ejemplo, ¿no? Donde el primer ministro o el presidente o el gobernador no tengan ese poderío que tienen ahora. Porque de lo contrario sería como eliminar estos pequeños espacios donde la mayoría relativa puede hacer contrapeso real en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que se pueden reconocer pequeños, ¿no? Aislados si quieren, pero van a tener un espacio en el Congreso. Si yo esas demarcaciones o esas fronteras y disperso esa pequeña fuerza electoral concentrada, disperso en todo el organismo, en todo el territorio, pues no tendrá un efecto esa pequeña fuerza o esos lugares entra el voto de oposición, por ejemplo. Y lo que buscamos no es que un partido u otro se mantenga en el poder. Lo que estamos buscando es crear un juego electoral con equilibrios democráticos. Bajo este esquema presidencial latinoamericano existan también contrapesos justamente que traten de mantener por lo menos el frágil equilibrio que existe en los distintos poderes que integran la Unión, ¿no? Incluso con poderes fácticos como el del ejército o poderes fácticos como el crimen organizado. Que si el gobierno, si el propio presidente en algún país absorbe el legislativo y el judicial, bueno, pues será porque ellos se dieron parte de ese terreno y el poder que es líquido se acomoda donde hay fracturas. Entonces, ¿qué cuando ese gobierno, digamos, en términos generales, se hace atrás porque tiene fracturas? Porque están las fracturas, ¿no? Generadas, históricamente ahí estaban o provocadas, pues el ejército irá justamente porque es uno solo poder. Y si el ejército también cede poder, pues el crimen organizado, el más poderoso que el poder, porque el poder no tiene nombre, poder es poder. Ese poder, el que sea, como le queramos llamar, va a ir encontrando espacios de dominación de todo este sistema. Por eso es, fíjense, la relevancia que tiene la Corte Interamericana o el problema cuando un Estado quiere salirse y no reconocer justamente. Bueno, ¿y qué otras limitaciones hay? Bueno, pues ya vimos que se trata de crear la mayor igualdad posible. Se trata de que las excepciones o límites a los derechos humanos en realidad se encuentren verdaderamente justificados, independientemente de las realidades. En términos de partidos políticos, se reconoce que son institutos necesarios para la democracia, pero no significa que sean, perdón, que sean propiedad de un pequeño grupo del poder, sino que al contrario, la ciudadanía es la que debe atenderlo, de ocuparse. Ella es la dueña de los partidos políticos, tal como reza nuestra Constitución, que dice que son entidades de interés público. Y por lo tanto debe haber una serie de participaciones directas de los militantes, de establecer procedimientos democráticos dentro de sus estatutos para que cualquiera pueda ocupar un cargo propio partido, dentro de su propia militancia, o bien que pueda llegar a ser candidato. En el tema de los financiamientos, pues ya la Corte también ha establecido que se requieren condiciones mínimas equitativas para poder tener realmente posibilidades de que exista esta posibilidad de alternancia y renovación del público, ¿no? Para nosotros, insisto, para el mexicano, está como que ya muy superado, ¿no? Lo vimos desde hace 10, 20 años, ¿no? Pero el problema
para otros países de la región. Y lo importante es que no regresemos reformas electorales que puedan ubicar en condiciones que no necesariamente sigan desarrollando el tema de la democracia. Porque lo que necesitamos justamente es avanzar hacia fortalecer la democracia, ¿no? Tenemos países en la región con democracias realmente incipientes y que en cualquier momento se fractura el sistema de los derechos humanos de las personas por la imposición de un líder carismático, de un grupo en el poder o de la perpetuación del poder. Y hemos visto que ese poder, cuando ya no tiene a dónde moverse, pues se trata de instaurar en la vida de las personas, ¿no? Desapareciendo sus derechos. Pues hasta aquí dejaría esta charla. Cualquier cosa que tuvieran dudas, con mucho gusto las podemos resolver más adelante, o bueno, pues ya tienen mis redes sociales y mi correo electrónico para poder a este punto o algunos otros. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias. Nada más una cosa muy puntual. El libro que nos comentó la sesión pasada es el de Derechos Políticos y Democracia en México, ¿verdad? El que escribió junto a Leopoldo Gama. Ah, permítame, ¿cuál es ahorita? Un segundo. Según yo es ese. Dice Reflexiones en torno al caso 10-180 México. Ese. Es correcto, es ese. Reflexiones en torno al caso. Ese mero es. Aquí lo pongo. Gracias, muy gentil. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, que tengan muy buen día. Mucho gusto saludarles. Gracias, Gaby, nuevamente. Gracias a todos. Gracias, profesor. Excelente día. Igualmente.